Bonjour à tous, ça va? Aujourd'hui, nous allons apprendre les sons, les adjectifs, les verbes d'action, les affaires de classe, les saisons de l'année et on va faire un petit résumé des jours de la semaine, les mois de l'année et les couleurs. Ok? On va commencer. Pour commencer, on va faire un résumé de les sons. Par exemple, la última vez nos habíamos quedado por acá. Fraises y zebra, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso desde aquí para arrancar hasta cygne. ¿Ok? Tenemos la O, la AU y la EAU que suena como O, ¿verdad? Rose, rosado, jaune, amarillo, bateau, barco. La S y la Z suena como Z, fraise, zèbre. F suena como una F todas, F, WF y PH. Fil, coffre, teléfono. Y cygne, que es un cisne y pues suena como ñ, ¿verdad? Para ir viendo las demás, la O y la AU suenan como O. Por ejemplo, cloche, que significa campana, dinosaure, que es dinosaurio, ¿verdad? Y la próxima semana veremos los que hacen falta. Pour commencer les adjectifs, tenemos aquí el género masculino, petit, grand, ¿ok? Género femenino, petite, grande. Aquí tenemos ambos, se escriben de la misma forma los dos y pues se pronuncian igual. Rapide, rapide. Jolie es bonita o linda, jolie es bonito o lindo. ¿Cuál es la diferencia aquí? Su escritura. Para niña sería con E, para niño sería sin E. Intelligent, intelligent, para niña, para niño. Fort, fort, ok, para niño, para niña. Triste en ambos es casi igual como rapide, se escriben igual, se pronuncian igual y se utilizan en ambos géneros. Luego tenemos alegre, heureux, que sería para niño, heureuse, que sería para niña. Gentil, gentil, ok, gentil, gentil. Mauvais, que significa malo o malvado, sería para niño. Mauvaise significa mala o malvado. Folle y feu, ok, ese es como loco, tonto o loca o tonta. Luego tenemos fatigué, que significa cansada, y fatigué, que significa cansado también. Drôle en ambos significa divertido, ya sea niño o niño, en el mismo género, no importa. Tenemos aquí les affaires de classe. Aquí tenemos, por ejemplo, básicamente todo lo que ustedes pueden andar en su mochila. Ejemplo, un sac à dos, mochila. Un tel crayon, sacapuntas. Une feuille, una hoja. Un livre, un libro. Un cahier, un cuaderno. Un agenda, una agenda. Une gomme, un borrador. Une trousse, una cartuchera. Une règle, una regla. Un crayon, un lápiz. Un feutre, un marcador. Un stylo, un bolígrafo. Y un crayon, un lápiz de color. Tenemos aquí los colores también que podemos ir aprendiéndonos. Rouge, rojo. Bleu, azul. Jaune, amarillo. Vert, verde. Rose, rosado. Orange, naranja. Luego de eso tenemos los verbos de acción, pero antes de empezar a verlos, solo quiero recordarles lo que sería el tiempo gramatical presente. Aquí lo tenemos. En el presente su formación es el pronombre sujeto más la raíz del verbo más las terminaciones. ¿Qué es una raíz del verbo? Es lo que nosotros hemos aprendido en español como lexema. Entonces aquí tenemos pronombres sujetos son todos aquellos como yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas. Ejemplo aquí en francés. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Seguido de eso ponemos la raíz del verbo. ¿Cuál sería la raíz del verbo? Aquí, por ejemplo, de manger sería mange, sin la ER. Y en español, el comer sería com, sin la ER también, porque es su terminación. Es decir, que la raíz del verbo va a ser solamente el lexema sin terminación. Más las terminaciones que ya nos brinda este tipo de tiempo gramatical. ES, E, ONS, EZ, NT. Lo mismo sucede en español, solo que aquí le van a poner O, ES, E, EM, EOS, EN, EM, ¿verdad? Ahora, necesitan saber que en francés o en la gramática tenemos tres tipos de verbos. Aquellos que terminan en ER, aquellos que terminan en IR y los que terminan en RE, a excepción de aller, ya que es un verbo irregular, como se los menciono aquí. Los ER son los más fáciles, son estos verbos regulares y los demás son irregulares. Si lo ven aquí, mantiene su lexema, en estos dos no. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il, elle mange. Luego tenemos aquí algunos verbos que vamos a empezar a ver desde acá. Por ejemplo, jouer, que significa jugar. Ahí está bien conjugado. Je joue, tu joues, il joue, il joue. Luego tenemos chanter, que significa cantar. Danser, que significa bailar.
Luego tenemos sauter, que significa saltar, nager, que significa nadar, marcher, caminar, prendre, tomar, poser, como dejar o poner. Y aquí tenemos esta conjugación de estos tres verbos que son sumamente importantes que ustedes se los aprendan. Être es el verbo ser o estar conjugado en tiempo presente. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes et vous, ils, elles sont. ¿Qué significa eso? Que je suis va a significar yo soy o yo estoy. Y así sucesivamente. Así como lo veremos en clase. Avoir significa tener, por ende, si, así como toda la conjugación que tienen ahí, por ejemplo, j'ai, tu as, il est là, nous avons, vous avez, ils, elles sont, sería yo tengo, tú tienes, él, ella tiene, nosotros tenemos, ustedes tienen, ellos, ellas tienen. Y por último tenemos a aller. Aller, pues el verbo significa ir. Je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils, elles sont. Entonces, esto es yo voy, tú vas, él, ella va y así sucesivamente. Para hacer el repaso de los días de la semana, solo quiero recordarles su correcta pronunciación. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vendredi, samedi, dimanche. Recuerden que la fecha de la clase será vendredi, le 11 septiembre. ¿Ok? Los meses del año que tenemos aquí los vamos a ir poniendo por estación del año. Por ejemplo, décembre, janvier, février son meses de invierno. Mars, abril y mai son meses de primavera. Juin, juillet, août son meses de verano. Septiembre, octubre, noviembre son meses de otoño. Aquí lo podemos ver. Les saisons, le printemps es la primavera. L'été es el verano. L'hiver es el invierno. L'automne es el otoño. Para hacer el repaso de los números, solo quiero recordarles del 31 al 40, ya que estos hemos practicado su pronunciación. Repitan conmigo 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. ¿Verdad? Y aquí pues tienen una imagen de más o menos cómo se pronuncian cada uno de ellos. Merci beaucoup pour votre attention. Bye bye.